Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos hablando del Fútbol Club Barcelona porque venció anoche al Athletic Club de Bilbao 2-0 en el Estadio Camp Nou con los goles de Rafinha y de Fermín. Ambos ya suman 3 goles en lo que va de liga y se coloca con 6 puntos el equipo de Hansi Flick, igualando al Real Madrid en lo alto de la clasificación. La victoria consolida el arranque de temporada de los dirigidos por Flick, que suman su segundo triunfo tras la goleada ante el Elche. Rodri debutó ante su público, así explicó la sensación de llegar al Barça. Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones. Bueno, la noche estuvo marcada por la polémica y sobre todo también por la polémica arbitral. Empecemos con lo que tiene que ver con los árbitros. Podemos clasificar o calificar, mejor dicho, la actuación arbitral de Ortiz Arias de casera y de mala por no revisar el pisotón de Lamine Yamal a Laporte ni amonestar a Xavi Espart por una acción contra Laporte, mientras en el Celta Osasuna sí se expulsó a Marcos Alonso por una acción similares, que era prácticamente la misma entrada que hizo Marcos Alonso, a la misma entrada que hizo Xavi Espart contra Laporte. Lo de siempre, la diferencia de criterios, no les puedo decir nada nuevo con respecto al CTA. El Camp Nou se llenó además de esteladas, esa es la otra polémica. Las esteladas aparecieron precisamente por la actuación policial en Elche, con cánticos insultando a España y a la selección. Escuchemos lo que se cantó en el Estadio Camp Nou. Se repartieron 10.000 esteladas en la entrada del Camp Nou y el homenaje a los campeones del mundo y a la selección española pues se terminó cancelando. No hubo homenaje a los 12 jugadores campeones del mundo que estaban ayer en el Estadio Camp Nou. Hay que decir que tras el Mundial del año 2018, cuando ganó Francia, el Fútbol Club Barcelona homenajeó en el Camp Nou a Umtiti, jugador del Barça que pertenecía a la selección francesa, también a Rakitic, subcampeón con la selección de Croacia, y a Vermaelen, tercero con la selección de Bélgica. Para rematar la noche, y con esta seguidilla de polémicas, hay que hablar también del Athletic Club, porque los jugadores del Athletic se negaron a atender a los medios de comunicación en protesta por el recorte de invitaciones para sus familiares. Es irónico porque esta medida genera multas para su propio equipo por parte de la liga. Hablemos del otro partido que se jugó ayer, que fue el Celta y Osasuna. Celta contra Osasuna en Balaídos. Podemos decir que Osasuna remontó al Celta y sumó su primera victoria en la temporada con goles de Quique Barja y de Budimir de penalti en el segundo tiempo. El Celta se había adelantado con un zurdazo magistral de Aspas, pero la expulsión de Marcos Alonso en el inicio de la segunda parte lo cambió todo. Una expulsión a Marcos Alonso parecida a la entrada de Xavi Espart contra el Athletic de Bilbao. Con 10 jugadores, el equipo de Giraldez fue incapaz de sostener el resultado y cayó 1-2. Es la segunda derrota consecutiva para los celestes, que siguen sin ganar en lo que va de temporada. Por cierto, en este partido sí se homenajeó a Borja Iglesias, en Balaídos, en Galicia. En el estadio del Celta se homenajeó a Borja Iglesias, campeón con la selección española. Hoy comienza la jornada 3 con el Racing Elche a las 7 de la tarde y el Alavés Villarreal a las 9:30. Ahora sí, vámonos a la Champions, porque han quedado definidos los cruces de esa primera fase o de esa fase de liga de la Champions League edición 2026-2027. El sorteo de la Champions deparó rivales exigentes para los equipos españoles. Empecemos con el Real Madrid de Mourinho, que se medirá en casa contra el Inter, PSV, Leipzig y Lask, y visitará al Arsenal, Roma, Shakhtar y AEK de Atenas. Este es Emilio Butragueño del Real Madrid. Esta competición es siempre muy exigente, todos los partidos son difíciles, son igualados, tienes que tener la mentalidad adecuada y como siempre haremos todo lo posible para clasificarnos. El objetivo lógicamente es intentar entrar entre los 8 primeros.
Vámonos ahora al Fútbol Club Barcelona, que recibirá al Manchester City, al Aston Villa, al Feyenoord y al Como de Italia, y viajará a París para enfrentar al Paris Saint-Germain, a Lisboa para enfrentar precisamente al Sporting de Lisboa, a Estambul para enfrentar al Galatasaray y a Bakú. El Atlético de Madrid jugará en casa ante el Bayern de Múnich, Manchester United, Fenerbahce y Viking, y fuera contra el Liverpool, el PSV, el Bodo Glimt y el Stuttgart. El Betis y Villarreal no tuvieron fortuna. Los verdiblancos se enfrentarán al Arsenal, al Bayern y al Borussia Dortmund, entre otros equipos, y el Villarreal medirá sus fuerzas contra el Paris Saint-Germain y también contra el Liverpool. La imagen del día en ese sorteo de la Champions fue precisamente la conversación entre Rafa Yuste del Barcelona y Enrique Cerezo del Atlético de Madrid en pleno culebrón por Julián Álvarez. Gilmarín fue contundente en Movistar. Escuchemos a Miguel Ángel Gilmarín. Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Llevo 30 y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Fútbol Club Barcelona con total seguridad. El consejero delegado del Atlético de Madrid reveló que Julián está realmente mal porque hay personas que le han engañado y confundido, y que lleva 2 días sin entrenarse por indisposición. El Consejo de Administración del Atlético de Madrid respaldó de forma unánime la decisión, y el club prevé ampliar su denuncia contra el Fútbol Club Barcelona con las últimas declaraciones de Laporta. También habló el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona y respondió a las palabras de Gilmarín. Rafa Yuste. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil, no las entiendo en absoluto. Pero decirle que desde aquí ni las comparto y que, por supuesto, me indignan. Calentito el debate y sigue calentito este caso Julián Álvarez. Pero bueno, en clave UEFA tenemos que decir que la UEFA prepara una querella contra Infantino. Ya ha pedido documentación a los Estados Unidos para revisar todo lo que se gestó para que Infantino decidiera intentar llevar a cabo pues esa recaudación de dineros externos a la FIFA para los mundiales venideros. Presentará esa querella ante la justicia suiza por administración desleal contra el presidente de la FIFA, precisamente. Y tenemos que hablar del Getafe, porque ya está en la Conference League. El Getafe se clasificó para la fase de grupos de la Conference League al aguantar la derrota 2-1 en Belgrado contra el Partizan, haciendo bueno el 3-1 en la ida en el Coliseum. Esta es la reacción de algunos de los jugadores del Getafe. Escuchemos. Trabajo hecho, pero ¿cómo sufrimos, tío? Qué locura. Madre de Dios. A por la siguiente. Enes Unal volvió a marcar y marcó su tercer gol en 3 partidos consecutivos para silenciar a los 25.000 aficionados del Partizan y eliminar toda la incertidumbre. El equipo de Bordalás sufrió en una caldera hostil, como viene siendo esos estadios de Serbia. Lo bueno es que va a estar y va a estar presente en su 4ª participación europea en este caso en la Conference League. Y actualizamos el mercado de fichaje rápidamente, señalando los movimientos más relevantes, como por ejemplo Livakovic ya es nuevo portero del Fútbol Club Barcelona. Morata llegará al Leganés. Sí, Álvaro Morata jugará en el Leganés, y el Liverpool aceptará pagar los 140 millones de euros que pide el Paris Saint-Germain por Bradley Barcola, jugador de la selección francesa. También el Chelsea estará en negociaciones con el Aston Villa por el Dibu Martínez para vincularlo hasta el 2028 por 7,5 millones de euros. El Aston Villa, que cerró ya el fichaje de Goretzka y está cerca de fichar a Nicolas Jackson, uno de los intereses del Atlético de Madrid. Tenemos que hablar de la vuelta a España con Itham Garbin. Saludo a Itham Garbin, ¿cómo estás? Bienvenido. Itham Garbin, tenemos que hablar de Enric Mas. Esa etapa de Enric Mas sorprendiendo a Tadej Pogačar en la etapa 5. Cuéntanos más. Sí, fue el único que consiguió aguantar el ritmo del esloveno y llegaron prácticamente juntos a la meta, aunque finalmente Pogačar se impuso a Enric Mas en el sprint de la 6ª etapa de la vuelta disputada entre Alcocebre y Castellón. El ciclista balear es ahora mismo segundo en la general a 3 minutos y 34 segundos de Pogačar, mostrando así su mejor nivel en estas 2 últimas campañas.
Bueno, está lejos de Pogačar, pero cualquier cosa puede pasar en una vuelta de 3 semanas, como lo es la Vuelta a España. Estamos apenas en la primera semana. De todos modos, Pogačar sigue siendo un extraterrestre y es el gran favorito para llevarse esta competición ciclista en España. Ahora sí, vámonos a la tertulia, porque hoy nos acompaña Natalia Fernández. Rápidamente tenemos que hablar de lo que fue ese bochornoso espectáculo anoche en el Estadio Camp Nou, en el recibimiento a los jugadores del Fútbol Club Barcelona y del Athletic de Bilbao, en lo que debía haber sido una fiesta, aprovechando que había 12 jugadores de la selección española, campeones del mundo, 9 en el Fútbol Club Barcelona, 3 en el Athletic de Bilbao, presentes en ese estadio. Pues lo que vimos fue insultos a España, insultos a la selección española y esteladas banderas antiespañolas en el Estadio Camp Nou. Además, en un homenaje que no fue a España, sino a la bandera antiespañola, a la estelada. Natalia, por favor, dame tu opinión sobre esto. Bueno, pues una más. Yo creo que ya no nos empieza a sorprender cuando el Fútbol Club Barcelona quiere meter tantísimo la política dentro del fútbol, pues da imágenes tan bochornosas como la vivida ayer. Ya estaba anunciado. Yo creo que va a ser el único equipo de la Liga Española que no va a rendir homenaje a sus jugadores campeones españoles. Sí que lo hicieron cuando otras selecciones han ganado y sus jugadores sí que pertenecían a esas selecciones. Aquí no han querido, pues luego piden respeto, pero no puedes pedir respeto si no predicas con el ejemplo. Lo hicieron en Bilbao. En Bilbao hicieron un homenaje a los jugadores campeones del mundo en el Athletic de Bilbao, sabiendo lo que representa también en otro lugar hostil para la españolidad, lastimosamente. Es algo que me sorprende muchísimo, sinceramente. Creo que el independentismo, bueno, en este caso en Bilbao el separatismo es bastante más fuerte de lo que lo es en Cataluña. Entonces es algo que me sorprende muchísimo. Venimos de un mundial donde se han difundido permanentemente vídeos de cómo estaba Barcelona, de cómo estaba Sabadell, de muchísimas ciudades de Cataluña a reventar y celebrando a más no poder las victorias de España. Entonces es algo que no entiendo. Lo dijo muy bien Josep Pedrerol ayer en el Chiringuito. Laporta ya no es el presidente de todos los culés, es el presidente de solo los independentistas. Entonces, sinceramente, es algo que no entiendo, porque el Barça, aparte de tener seguidores en Cataluña, Totalmente. Los tiene en todas partes del mundo y en toda España. Y además los que tienen Cataluña los sabrá independentistas y los sabrá que amen a España, igual que los que estamos aquí. Entonces, algo que sinceramente no entiendo. Me parece muy feo, porque al final es un hito histórico para el deporte español y para los futbolistas del Fútbol Club Barcelona. Y además, él fue a la final del Mundial presumiendo de voy con España, vengo a animar a España. Y ahora llega y en vez de hacerles un homenaje, no te digo que les monten la fiesta aquí del siglo, pero que mínimo que un simple homenaje y al menos pues que se puedan llevar el aplauso de su afición o al menos quien les quiera aplaudir. Totalmente, yo quiero pensar en esos aficionados del Barça, en esos fans del Barça que son españoles, que son orgullosos de ser españoles, que los hay, y los hay por montones, y que yo creo que lo que se vivió ayer en el Estadio Camp Nou, pues obviamente no les va a saber bien, porque precisamente se insulta tanto a España como a la selección española. Yo es que no me imagino en Rusia, por ejemplo, alguien insultando Rusia, en Colombia, alguien insultando Colombia. Si alguien viene y dice lo que se dice de España en Colombia, sobre Colombia, pues, o sea, la que se arma y la que se llega a montar. Y aparte, porque es que era una concentración o una celebración o lo que sea ya anunciada. Claro. De verdad, nadie tiene las narices, por decirlo sutilmente, de tomar medidas contra esto. ¿Dónde está la Liga? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la Federación Española? La UEFA sancionó al Barça en su momento entiendo. por enseñar esteladas en un partido de la Champions League. ¿Y dónde está la Liga ahora para sancionar? Ayer por megafonía en el propio Camp Nou sí que empezaron a alertar de que había cánticos que no estaban permitidos, pero ¿de qué sirve? Una vez que ya has hecho el daño. Además, estaba anunciado esa celebración, ese reconocimiento a los españoles, pero se excusan en que a raíz de todos los problemas que hubo en el partido de Elche, que era momento de reivindicar la estelada. ¿Por qué? Es que no tiene nada sentido. Es que además, recordemos que la estelada es una bandera ilegal, que es que no está permitida, empezando por ahí. Totalmente. Y luego cuando un aficionado del Barça quiere meter la bandera de España en el campo, no le dejan. Entonces yo creo que es una situación en la que las autoridades deben
deben meter mano ya porque no es normal. Y además creo que, como bien comentábamos antes, es que hay muchos aficionados del Barça que no tienen ese sentimiento independentista. Y que se siente mal con esta situación. Y que además esto es fútbol, no es política. Totalmente. Yo por mi parte quiero escuchar a Luis de la Fuente, que es muy español, Luis de la Fuente, seleccionador de la selección española. Quiero ver qué dice la Real Federación Española de Fútbol, porque se estaba insultando a la selección española también en esos cánticos. Quiero ver qué dice la Liga y qué sanciones va a haber para el Fútbol Club Barcelona por esto. Quiero ver qué dice Rodri, ultra español, que llegó al Fútbol Club Barcelona, que hace unas semanas lo veíamos cantando Viva España, Viva el Rey. Y quiero ver qué dice Lamine Yamal, porque a Lamine Yamal se le vio muy enfadado en sus redes sociales cuando en un partido amistoso de España contra Egipto se gritó en el campo del Español, musulmán el que no vote, que no es un insulto. Musulmán el que no vote no es un insulto. Si no eres musulmán, pues no votas. Simplemente. Claro, es como lo que hemos dicho antes, como se dice madridista el que no vote. Madridista el que no vote. Yo no creo que Florentino Pérez se vaya a sentir insultado si alguien grita madridista el que no vote. Entonces, Lamine Yamal se le vio muy afectado y muy insultado por lo que se dijo en el estadio del Español. Quiero ver si también se siente afectado por lo que se dijo en el Camp Nou anoche, porque se estaba insultando a la selección y se estaba insultando a España, que es el país de él. Y además, aparte de todo eso, lógicamente, que me parece muy grave que ningún jugador de la selección salga a criticarlo. Yo entiendo que es tu afición, pero es que es lo que decimos, no solo están insultando al país, están insultando a la selección, están insultando a lo que tú has conseguido, un hito histórico. Entonces, qué mínimo que salir a pedir respeto por los demás o por los que piensen diferente. Y además decía Natalia lo del Elche, es que esto es una mentira que se está formando. Sí, vale, perfecto, lleva la estelada, pero no le pegan por llevar la estelada. Los agentes le van a por él porque él es quien va a pegar un puñetazo a un policía y le pega un puñetazo a un policía. Entonces, por eso los agentes le inmovilizan. Totalmente. No porque lleve la estelada. Natalia, no sé si quieres hablar de cosas más amables, como por ejemplo el sorteo de la Champions. Bueno, ¿Sí? amable no fue mucho para el Atlético de Madrid, pero bueno, yo llevo años aferrándome a que es mejor que al Atlético le toquen equipos difíciles porque parece que da mejor la cara, no se confía tanto. Entonces, bueno, veremos, a ver, partidos muy interesantes los que vamos a vivir en el Metropolitano, grandes rivales, y también fuera algún viaje que no queríamos y que sin embargo vamos a tener que viajar unas cuantas horas casi al otro lado del mundo. Es cierto, yo creo que en este momento los aficionados del Villarreal o del Betis que nos escuchan también estarán de acuerdo contigo en que no ha sido tan amable el sorteo con ellos. Yo creo que el que sale más favorecido viene siendo el Real Madrid. O sea, viendo los rivales, el Real Madrid le toca recibir al Inter, al Leipzig, al PSV, al LASK, y le toca fuera contra el Arsenal, la Roma, el Shakhtar y el AEK. Si comparamos eso, como por ejemplo con el Atlético de Madrid, aquí que estoy acompañado por dos Atléticos de Pro, Bayern, Manchester United, Fenerbahce, Viking, que bueno, Viking, ojo, porque puede generar cuidado problemas. Con ese. Con el Viking. Liverpool, PSV, Bodo Glimt en condición de visitante y Stuttgart en condición de visitante. Es difícil. Es complicado y sobre todo las salidas. Hay ya no solo el Liverpool o el PSV, sino el Bodo, es un viajecito tremendo. Es que, por ejemplo, si el PSV y el Stuttgart te tocan en casa, puede ser fácil. Pero PSV y Stuttgart en condición de visitante ya se complica un poco la cosa. Sí, eso está claro. Es verdad que luego también, por ejemplo, en el caso de Fenerbahce, te viene él al Metropolitano, que si tienes que ir tú a Turquía también es una salida muy difícil, pero poco se habla de que el Atleti juega contra dos equipos de vikingos, el Viking y el Bodo. Y el Bodo Glimt. Pero los vikingos presentes ahí sin duda en el cruce del Atlético. El Real Madrid yo creo es el que sale más favorecido de este sorteo, porque tanto Betis como Villarreal tampoco han tenido suerte, al igual que el Barça y el Atleti. Pero bueno, como bien decía Natalia, es verdad que parece ser que el Atleti compite mejor contra los grandes que contra los pequeños, y estamos en una liguilla de Champions que bueno, al final está haciendo el formato más entretenido. Casi todos los grandes se enfrentan contra otros grandes, entonces bueno, yo creo que no va a peligrar la clasificación del Atlético de Madrid. Al Barça sí le vemos unos rivales que son complicados. Yo creo que es la primera vez que tenemos esta liguilla que al Barça le toca difícil. Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Feyenoord, y como en casa, Paris Saint-Germain, Sporting de Lisboa, Galatasaray y Sabah Baku en condición de visitante. Aston Villa, Feyenoord, ¿cómo? Podrían ser equipos que
se pueden reemplazar por equipos fáciles. Sporting de Lisboa, Galatasaray, se podía reemplazar por equipos fáciles. Que a Barcelona anteriormente le tocaban 2 equipos difíciles de primer bombo, pero de los otros bombos le tocaba más fácil. Estabas llorando ayer, pero aquí soy los más favorecidos. Aquí sí le tocó difícil al equipo de Hansi Flick, hay que reconocer. Sí, salía también complicado también, ¿eh? El cómo era el coco del cuarto bombo. Sí. O sea, pero bueno, lo bueno es que el cómo le toca en casa. Las salidas del Barça son difíciles. Tener que visitar a Galatasaray y tener que visitar al Sporting de Lisboa y al Paris Saint-Germain, pues tampoco es nada fácil. Ya está servida la Champions, que ya empieza la temporada, ahora sí con todo. Aquí estaremos atentos en Deportes en Libertad de todos los campeonatos futbolísticos de esta temporada. Los esperamos el lunes con más Deportes en Libertad. Deportes en Radio Libertad.